muy grande y en medio de ella había hojas, era un archivo en el cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro. Y de pronto me entregó una mina y me dijo: hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás, todo lo vas a escribir como lo estás observando, como lo vas a vivir. Y digo: Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo que estoy viendo ya es mucho, Señor. Estoy viendo cómo las almas están siendo atormentadas allá abajo. Estoy viendo cómo las llamas son inmensas, cómo hay oscuridad y solamente se puede observar llamas, Señor. El tiempo avanzaba y yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Las lágrimas se le salieron, hermano. Lo que más me impactó fue esto. Estando fallecida se le dieron Las lágrimas. Cuando le vi que las lágrimas que venía con una servilleta le secaba sus lágrimas y vuelta le corrían las lágrimas por su mejilla. Le digo al siervo ¿qué está pasando? Si yo le ponía el espejo para ver si suspiraba y nada. Le tocábamos el pulso, si suspiraba, la mano en el estómago, nunca nada. Y lo que está pasando, me dice, es que mira, lo que pasa es que en el lugar donde ella se encuentra no es un lugar de sonrisa, es un lugar de tormento. Ese es el lugar donde ella se encuentra. Yo lo voy a testificar, yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Y me dijo: hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Y le dije: Señor, por favor, sácame de aquí. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije: Señor, no quiero ir. Y me dijo: es necesario que veas esto. Y empiezo a ver los demonios horribles, son demasiado horribles. Y yo empiezo a observarlos. Eran grandes, habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calaña. Los demonios, observé cómo ellos corrían y corrían así de una manera inexplicable. Su velocidad era tan rápida que veía que algo llevaban en sus manos. Y le digo: Señor, ¿por qué corren así? ¿Y qué es aquello que llevan entre sus manos? Y él me dijo: hija, ellos corren de esta manera porque saben que el tiempo se les acaba, porque es demasiado corto el tiempo que le queda para destruir a la humanidad, y en especial a mi pueblo. Y cuando él me dijo: y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad, porque cada demonio tiene su nombre. Entonces, y a través del nombre que ellos tengan, pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar, porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno. Y yo veía a los demonios como corrían y salían aquí a la tierra, y él me dijo: ellos están saliendo a la tierra para traer y echar a la humanidad a este lugar. Y cuando esto aconteció, el Señor llorando, y él lloraba mucho, todo el tiempo estaba llorando. Y él lloraba, yo también lloraba, porque el estar viviendo en ese lugar no era fácil. Algo muy diferente es contar lo que uno experimentó, y algo muy diferente a lo que tú escuchas, a lo que yo te cuento, es vivirlo, porque el vivirlo es tan difícil, es algo inexplicable en aquel momento. Fueron 23 horas en las cuales estuve en ese estado. No acudí a las autoridades, no acudí ni a donde los médicos, por una razón. Señor, yo espero 24 horas. Si hasta las 24 horas mi hija no vuelve, ahí acudo a donde el doctor. Pero no fue así. Antes de las 24 horas, el Señor lo trajo. Y luego el Señor me dijo: ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? Y le dije: sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada, y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como al revés,
aquellos números y yo veía una placa muy grande en aquella celda, y luego que empiezo a ver al joven, el joven tenía el 666 en su frente, en su pecho tenía una placa grande incrustada, era incrustada en su piel, algo que los gusanos no le hacían nada, algo que la candela, la llama no le podía quemar. Y este joven gritaba y decía: Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, Señor. Y él lloraba, le pedía al Señor que le saque de aquel lugar. En ese instante el Señor le dijo: ya es tarde, es demasiado tarde, yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte. Y en ese instante yo le digo: Señor, ¿por qué Él está en este lugar? Algo que me lastimó mucho fue al verle que yo le conocía, y él era un joven pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios, y de pronto se alejó de los caminos del Señor por preferir el alcohol, por preferir la droga y irse al mal camino. Entonces no prefirió el camino del Señor, y el Señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer. Y entonces cuando el Señor me dijo: hija, Él está en este lugar porque el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en ese instante él lloró, y el Señor no lloraba como cuando nosotros lloramos aquí en la tierra. Él lloraba como con un dolor en su corazón, y decía así: no sé, no hice el infierno para la humanidad. Y digo: pero ¿por qué está aquí la humanidad, Señor? Me dijo: hija, es que yo el infierno lo hice para Satanás y sus ángeles, quienes son los demonios. Pero por causa del pecado, por causa de la falta del arrepentimiento, la humanidad viene a este lugar, y más son los que se pierden que los que van a mi gloria. Y él lloraba, y a mí me dolía mucho ver cómo él lloraba. Y en ese instante él me dijo: hija, yo di mi vida por la humanidad, no para que se pierda, no para que venga a este lugar. La di mi vida por amor y misericordia, para que aquella humanidad proceda al arrepentimiento y pueda entrar al reino de los cielos. Y me dolió mucho, porque él se quejaba, y era como cuando alguien ya no puede soportar lo que está viviendo, y entonces ya sí era lo que el Señor le dolía tanto, como al ver la gente que iba a aquel lugar. Y yo le dije: Señor, yo quiero que tú me digas si en este lugar tengo familiares. Y él me observó, y yo estaba llorando. Y él me dijo: hija, yo estoy contigo, porque yo tenía mucho temor. Al estar con él, yo me sentía segura, pero a la vez tenía miedo soltarme de él. Yo dije: si me suelto del Señor, yo me quedo y no me quiero quedar en este lugar. Y yo le pregunté si tenía familiares, y él me llevó a una celda. Pues yo nunca me imaginé que en aquella celda que íbamos a encontrar a una persona que era familiar mío. Y que yo empiezo a ver a esta mujer como era atormentada, y cómo los gusanos comían su rostro, y cómo ella atormentada, los demonios tiraban una especie de lanza en su cuerpo. Y cuando esto sucedía, ella gritaba y decía: no, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, por favor, sácame de aquí un minuto. Y lo peor, el tormento que ellos reciben es recordar todo lo que vivieron aquí en la tierra. Pues cuando ellos están allá en este lugar, los demonios se le burlan y le dicen: adora y alaba porque este es tu reino. Y ellos gritan porque ellos recuerdan que conocieron de Dios, porque sabían la palabra. Y aún el que conoció de Dios es doblemente atormentado. Y el Señor le dijo: no hay otra oportunidad, aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Cuando él le dijo esto, le dije yo: Señor, ¿por qué está aquí mi bisabuela? ¿Por qué está en este lugar mi bisabuela? Yo quiero que tú me lo digas, quiero que tú me lo expliques. Yo no sé si ella te conocía, ¿por qué está aquí en el infierno, Señor? Y él me dijo: hija, ella está en este lugar por falta de perdón. Y le dije: Señor, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué? Y él me dijo: hija, porque el que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. Le dije: pero Señor, tú perdonas, tú eres misericordioso. Y me dijo: sí, hija, pero es necesario perdonar, porque no han perdonado muchas personas, y por eso hay aquí en este lugar muchas personas.
por falta de perdón. Y cuando Él me dijo esas palabras, me dijo: ve y di a la humanidad que es tiempo de perdonar, en especial a mi pueblo, porque hay muchos en mi pueblo que no han perdonado. Que saquen ese rencor, ese resentimiento, ese odio de su corazón, porque es tiempo de perdonar. Si la muerte le sorprende a aquella persona que no ha perdonado, puede irse al infierno, porque nadie tiene la vida comprada. Salimos de aquel lugar, aquella anciana que era mi bisabuela, fue cubierta por el fuego. Cuando el fuego le cubrió, empezó a gritar: ¡ay! Empezó a blasfemar el nombre de Dios, empezó a maldecirle. Y toda persona que se encontraba en el infierno blasfemaba contra Dios. Y luego que salimos de aquel lugar, como el infierno está lleno de almas siendo atormentadas, pues el Señor iba caminando y juntamente iba yo con Él. Y alrededor iban muchas personas que extendían sus manos para que el Señor la ayude, para que el Señor le saque de ahí. Pero el Señor no podía hacer nada por ellos. Y empezaban a blasfemar. Y cuando Él lloraba y decía: me duele lo que dicen, me duele lo que hacen, porque no puedo hacer nada por ellos. Lo que sí te digo es que oportunidad tengo para el que está allá en la tierra, para el que aún no ha muerto, para el que aún está en vida. Él tiene tiempo de arrepentirse. Entonces, en ese instante el Señor me dijo que en aquel lugar había muchas personas famosas y asimismo había muchos que conocían de Dios, pero Él me dijo: te voy a mostrar a tal persona. Y me llevó a un lugar en donde podía observar a una mujer que estaba ahí entre las llamas siendo atormentada. Y ella gritaba, ella pedía al Señor misericordia.